Saludo cordial, estimados televidentes y seguidores. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan directamente su bolsillo. Soy Juan Armando Rojas y les estaré acompañando en la próxima media hora para tratar un tema vital para el país: la supervivencia de las empresas en Colombia después de la pandemia. Un tema que no solamente toca los bolsillos de todos, sino del que también dependen millones de empleos en el país. La noticia que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con la supervivencia de las empresas, como decimos. Apunten esta cifra: 3.000 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional, empresas del sector real, han sido identificadas por el gobierno para adelantar un plan de rescate y un plan de fomento precisamente para sacarlas adelante y para preservar los empleos que estas 3.000 empresas están generando. Y para tratar este tema nos acompaña en esta oportunidad Billy Escobar. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Negocios de la Universidad de los Andes y lleva décadas estudiando los temas de derecho del trabajo, seguridad social, responsabilidad social empresarial, derecho procesal y derecho probatorio, entre otras asignaturas. Pero además Billy Escobar es actualmente el superintendente de sociedades y es el hombre en el gobierno que está liderando todo este proceso de promoción y de rescate de empresas en dificultades. Bienvenido a Economía y Bolsillo, doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades. Juan, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de la región cafetera de nuestro país y a la otra audiencia que nos ve por diferentes canales. Es un placer estar acá en este espacio tan técnico y pertinente. Pues bienvenido a este programa que lo que busca es aterrizar los temas densos, económicos, a veces difíciles de entender, en el lenguaje común, el lenguaje de la gente. Y a la gente le interesa lo que pasa con las empresas, porque venimos de un periodo de pospandemia en el que muchas empresas resultaron afectadas por la parálisis, por la recesión que se alcanzó a presentar en esos años tan duros del 2020, 2021, incluso hasta el 2022. ¿En qué consiste ese plan de rescate empresarial que ha emprendido la Superintendencia de Sociedades desde hace unos meses ya y cuál es el objetivo? Bueno, en primer lugar lo planteas bien en tu introducción. La idea es que empecemos a hablar de estos temas con lenguajes sencillos, porque el lenguaje del emprendimiento y el lenguaje del trabajo y del empleo, pues es un lenguaje de la ciudadanía. No hay que complicarle la vida ni enredarlos con temas técnicos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sí, la apuesta del gobierno nacional es cambiar esa visión y la dinámica de la Superintendencia de Sociedades, que era vista antes como el policía o el juez que llegaba a las empresas y entonces los empresarios cuando lo veían a uno acercarse se escondían. Más bien nosotros estamos para acompañarlos, para asesorarlos, para prevenir que lleguen a situaciones de dificultad, y en aquellos casos en que las empresas estén en dificultad, pues están para que nosotros le tendamos la mano, los acompañemos y salvemos esas empresas. ¿Es un cambio de enfoque en la supervisión que hace la Superintendencia de Sociedades sobre las empresas? Sí, es un cambio de enfoque en la visión de lo que nosotros hacemos, en el papel de lo que nosotros hacemos, y saber leer que la situación de las empresas no es porque los empresarios quieran estar ahí o no es por negligencia de los empresarios. La situación de las empresas es por factores externos la mayoría de veces, como el ejemplo que colocas de la pandemia, incluso la pospandemia, todo el conflicto social que en algún momento se dio en particular en algunas regiones, que tuvieron un efecto, por supuesto, sobre las empresas. Entonces nosotros mal haríamos como gobierno y como superintendencia entrar a juzgarlos y sancionarlos sobre la base de la sola norma que es rígida, sino más bien entenderla en su interpretación filosófica
y entrar a solucionar las dificultades que esas empresas tienen con otro tipo de mecanismos, como las actividades que estamos haciendo en todas y cada una de las regiones del país. Bueno, comentábamos al comienzo del programa que el gobierno ha identificado 3.000 empresas para darles la mano, para impulsarlas, para apoyarlas e incluso tratar de que se consoliden comunidades productivas viables y sostenibles. ¿Qué clase de empresas son? ¿Dónde están esas empresas y cómo se escogieron? Bueno, la primera reflexión es que nosotros hemos dicho que tradicionalmente uno habla de las grandes empresas del país y tiene una visión de X o Y empresas reconocidas o marcas, cuando realmente las grandes empresas del país no son solamente esas, también son las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, las empresas unifamiliares, personales, unipersonales, y esas empresas vienen a representar el 70% del empleo del país, por ejemplo, y están por el orden del 40% del Producto Interno Bruto del país. O sea, esa es una gran empresa, esa es la gran empresa del país, y estamos hablando de más de 2 millones de empresas que tiene el país. Ahora bien, dentro de la estrategia, pues hemos identificado empresas de todas las regiones del país, algunas que están en situación de dificultad, y por eso nosotros estamos llegando a todas las regiones, saliéndonos de las capitales, saliéndonos de Bogotá y hablando directamente con esos empresarios para asesorarlos, para acompañarlos y para una gran labor de relacionamiento con entidades públicas, con entidades privadas, con fondos de inversión, con banca nacional e internacional. Es una estrategia muy completa y por supuesto de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de todas las empresas y todas las oficinas que dependen del ministerio como ProColombia, Fiducoldes, Bancoldes. Todas esas empresas están presentes y por supuesto ahora un gran actor del que estamos felices que nos acompañe, que es el INVIMA, porque hemos encontrado en las regiones muchas empresas de creación ancestrales que no tienen registro, que no han podido obtener Registro sanitario. Registro sanitario, de vender sus productos. Entonces, por un lado, los indicadores financieros nos hablan de la salud de las empresas y por otro lado, la dificultad que tienen para que esas empresas sean viables y sostenibles en aspectos como por ejemplo o aspectos tributarios o aspectos laborales, en fin, un conjunto de factores que tienen que ver con la empresa y nosotros estamos llegando a las regiones para asesorarlos y acompañarlos. Volviendo al tema de las 3.000 empresas que ha identificado el gobierno nacional, ¿de qué sectores son esas empresas y qué sectores precisamente han resultado los más sensibles, los más vulnerables o los que necesitan esa mano, ese apoyo y esa presencia institucional del gobierno en las regiones? Bueno, con frecuencia encuentra uno el sector de servicios, fundamental, el sector de la construcción, porque el sector de la construcción no solamente son las grandes constructoras, también hay empresas pequeñas y medianas. Es otro sector que nosotros hemos encontrado con dificultad, pero estos sectores ya están, digamos que reactivándose. Por supuesto, el sector del comercio también, y sector como el sector de la infraestructura, o mejor, de la manufactura, el sector textil, de la manufactura. Ahí también nosotros tenemos una línea de apoyo porque hemos encontrado que ellos necesitan ese acompañamiento. Bueno, los invito, doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, por supuesto, lo invito a que veamos la siguiente nota sobre las cifras que maneja la Superintendencia de Sociedades en este plan de rescate o plan de promoción de empresas para reactivar la economía del país, para que dimensionemos de qué estamos hablando. El plan de promoción de empresas con ferias regionales que lidera la Superintendencia de Sociedades incluye presencia en municipios estratégicamente ubicados, pero tradicionalmente apartados en la geografía nacional, como Cisneros en Antioquia, Espinal en el Tolima, Inírida en Guainía, Leticia en el Amazonas e Ipiales y Guaitarilla en Nariño. Adicionalmente, este plan de promoción empresarial contempla 3.000 empresas cubiertas con más de 108.000 asistentes a las ferias. La Superintendencia de Sociedades brinda además acompañamiento a las empresas en las regiones y capacitación en áreas como el salvamento empresarial,
las líneas de financiación y oportunidades de empleabilidad. Bueno, como vemos, es por decirlo de alguna manera, una maratón la que ha emprendido la Superintendencia de Sociedades por distintas regiones para propiciar la reactivación de la economía, no solamente en esas regiones, sino para preservar a las empresas como unidades productivas y generadoras de empleo. ¿Tiene esto antecedentes? ¿No era usual que la superintendencia fuera hasta las regiones, tomara de la mano a las empresas? Es la primera vez en la historia que la Superintendencia de Sociedades llega a esas regiones donde nosotros hemos estado. Y por supuesto es la primera vez que un superintendente de sociedades va a las regiones donde hemos estado. Por ejemplo, el Catatumbo, por ejemplo, Riohacha, por ejemplo, Nariño, allá en Pasto estamos. Vamos a estar en Guaitarilla también próximamente. Estuvimos en Buenaventura. Acabamos de llegar de Quibdó. Estaremos mañana en Leticia. Allá nunca había llegado un superintendente de sociedades. Estamos en todas las regiones del país. Bueno, y estuvimos hace poco en Puerto Inírida, por ejemplo. Y ahí encontramos la diversidad de las empresas de nuestro país, la riqueza artística, cultural, lo ancestral, que siempre lo hablo yo, por eso nos acompañamos también de Artesanías de Colombia, porque eso son empresas y hay que darle valor. Y lo que tiene que ver con empresas viables y sostenibles, todo el tema de la sostenibilidad. Recientemente generamos también una circular, el capítulo 15 de la circular básica jurídica, que habla de la sostenibilidad y cómo las empresas dentro de sus estados de resultados también tienen que hablar de la protección de lo sostenible del medio ambiente y del ser humano. Bueno, lo invito a que hagamos la primera pausa para unos anuncios importantes y al regresar hablaremos sobre cómo un pequeño o mediano empresario puede recurrir a la Superintendencia de Sociedades cuando tiene dificultades y necesita salvar su emprendimiento. En segundos. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo y en esta ocasión estamos conversando con el superintendente de sociedades, Billy Escobar, quien está liderando un plan de rescate, una maratón la hemos llamado, recorriendo las regiones para impulsar a empresas que están en dificultades y a otras que están intentando salir adelante. Y como de lo que se trata es de preservar los empleos, le reitero la pregunta antes de la pausa. ¿Qué tiene que hacer un micro, pequeño o mediano empresario para conseguir el apoyo de la superintendencia, la asesoría, el acompañamiento para salvar su empresa? Bueno, lo primero que corresponde a lo que dije hace un momento, perder el miedo y vernos a nosotros como un amigo, como la mano amiga, y yo le he llamado el ente rector del empresariado del país, del derecho societario y empresarial. Y saber que se puede acercar a nuestras instalaciones, a las distintas sedes que tenemos en varias ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales. Allá estamos, en Medellín, para atender, pero adicionalmente y de manera más ágil, desde la casa ellos pueden entrar a la página web de la Superintendencia de Sociedades y ahí van a encontrar un sinnúmero de información ágil, amable, sencilla, en un lenguaje sencillo, desde el punto de vista de todas las variables y todas las dificultades que tiene día a día cada empresario. Incluso hay casos emblemáticos que le sirven de referente, hay documentos, hay extractos, hay cartillas, hay guías, en fin, toda la información
que necesite, es el almanaque Bristol del empresario desde el punto de vista de lo empresarial. Todo lo que necesite el empresario, ahí está. Pueden escribirnos, nosotros podemos interactuar con ellos y por supuesto, o la otra manera es llegar a las ferias que estamos haciendo en todas las regiones del país. Allá pueden ir, incluso presentar, llevar sus productos, porque entre otras cosas estas ferias no tienen ningún costo para el montaje que realizan los empresarios en las regiones del país. A propósito de la especie de almanaque Bristol que usted señala que es la superintendencia para los empresarios, me llega un mensaje desde Armenia, Quindío, donde señala que tengo una empresa que en la pandemia resultó muy afectada. Distribuye alimentos para el departamento del Quindío. De ella dependen 25 empleos, pero las deudas heredadas desde la pandemia nos tienen en dificultades. ¿Qué tipo de asesoría podría prestarme las supersociedades? Toda. Ellos pueden acercarse a la superintendencia para que nosotros les digamos, los orientemos del cómo llegar a nosotros y acompañarlos en el proceso de reorganización. Es el típico caso de un proceso de reorganización en donde existe un conjunto de creencias que potencialmente no se puede pagar o no, o definitivamente no las pueden pagar, y se abre ahí un diálogo, que es el proceso de reorganización entre el empresario y sus acreedores, con miras a establecer unos tiempos y unas formas de pago en la distancia que le permiten darle un respiro a la empresa. Entonces lo pueden hacer ahí. Pero ahí yo quiero hablar de otro actor, las cámaras de comercio. Nosotros hemos invitado a las cámaras de comercio también para dinamizar las cámaras de comercio del país, para que se involucren en ese diálogo. Entonces, ahí tiene él otra vía de llegar hacia nosotros, que es acercarse a la Cámara de Comercio de su municipio y ahí, en esa Cámara de Comercio, inicia ese diálogo y ellos están en la condición de tender un puente para llegar a nosotros más fácilmente en caso de que no lo puedan hacer en una de nuestras sedes que tenemos en el país. A propósito de las cámaras de comercio, antes de irnos a la segunda pausa, le voy a dejar planteada la siguiente pregunta que han planteado también algunos sectores políticos, si se justifica o no la existencia de esas cámaras de comercio y quién controla los aportes, los recursos que los empresarios aportan a través de las cámaras de comercio. Ya vamos con ese tema que es polémico en segundos, aquí en Economía y Bolsillo. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. Afíliate. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Seguimos en Economía y Bolsillo, estamos conversando con el superintendente de sociedades, Billy Escobar. Habíamos dejado planteado un interrogante en torno al papel de las cámaras de comercio, que si no me falla la memoria, son más de 60 en todo el país. 58. 58 cámaras de comercio en todo el país que han sido pues actores protagonistas de la vida empresarial, de la cotidianidad de los empresarios, pero hay sectores políticos que han cuestionado la existencia de estas organizaciones que además manejan recursos importantes de los aportes de los empresarios. ¿Cómo ven desde la Superintendencia de Sociedades esta polémica y si se justifica o no la existencia de 58 cámaras de comercio o más? Bueno, reconocemos que existe ese cuestionamiento al papel de las cámaras de comercio, pero nosotros también hemos dicho que nos hemos convertido en un defensor de esa causa de las cámaras de comercio. De hecho, ha sido la mano amiga con que hemos podido llegar a todas las regiones del país. Lo que sí consideramos es que las cámaras de comercio tienen que reinventarse y tienen que aumentar el énfasis en su condición social y entender que el país, las grandes empresas del país, llamo yo, son esas que tradicionalmente están olvidadas, incluso las de la economía informal. Hay que apoyarlas
y las cámaras, para que las cámaras a su vez se reinventen y tengan un papel más protagónico en sus regiones y que lleguen a todos los municipios de su competencia, que no se queden en las cabeceras de municipio donde están, sino que empiecen un diálogo con esos ciudadanos que tienen esos proyectos empresariales o esas empresas pequeñas, apoyarlos, apoyar esa causa de las empresas de sus regiones y que se pongan la camiseta. Lo han hecho la gran mayoría de las cámaras de comercio, se han empezado a reinventar y a tener un diálogo más cercano con sus comunidades, porque ese es el papel de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio no están para hacer un trampolín de la política, para hacer politiquería u otras cosas, no, ni para manejar unos recursos que perciben de la registralidad de la manera que ellos quieran, sino en el marco de una agenda que les corresponde llevar y rendir cuentas a la sociedad, que es la que les tributa. Aquí me preguntan desde la Celia Risaralda, planeo establecer un negocio propio, una panadería en el municipio, pero me pregunto si vale la pena o no registrarla ante la Cámara de Comercio. ¿Eso para qué me sirve a mí en la práctica? Para mucho. Primero porque la Cámara de Comercio lo va a asesorar de una manera integral en su creación, en su administración, en el cumplimiento de la ley, de todos los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad de las empresas. Pero adicionalmente eso le da un reconocimiento y el día de mañana que la persona que genere ese emprendimiento quiere acceder, por ejemplo, a un crédito, lo primero que le van a pedir es ese registro ante la Cámara de Comercio. Y si quiere crecer su negocio, pues lo primero que le van a pedir y va a necesitar es ese registro o ese reconocimiento, porque en el fondo esas certificaciones son un reconocimiento de la persona como empresario. Eso le da una acreditación y le da una condición que le va a permitir sostenerse en el tiempo, ser sostenible, insisto, y mejorar su negocio. Por supuesto que vale la pena hacerlo. Quiero hacerle una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo y este tema da para más programas si se quiere, pero quiero preguntarle al superintendente de sociedades si usted, con el trabajo que hacen ustedes de la mano con los empresarios, ¿podría decirse que la economía del país está en franca reactivación, que hay posibilidades de que ese PIB aumente más y de que la economía esté dando signos de buena salud? Sí, yo creo que nosotros ya estamos al final de ese túnel de la pospandemia y ya los síntomas, el ánimo de la gente, los proyectos que uno ve en todas las regiones indican que ya estamos al otro lado y que estamos en un dinamismo que hace prever el crecimiento del sector empresarial del país. Y quiero decir algo que lo he dicho en diferentes escenarios. No conozco el primer empresario que se haya acercado a nosotros, que nos haya dicho que va a tirar la toalla y que no va a seguir con su proyecto empresarial. Hay un ánimo maravilloso de todos los empresarios del país y seguramente vamos a seguir creciendo. Sí, precisamente despedimos el programa con dos datos importantes, y es que en el último año o en lo corrido de este año, 58 empresas han logrado salir de procesos de insolvencia y se han salvado más de 1.500 empleos, una pequeña muestra de que la economía está dando señales de reactivación. Ahí está la cifra de la disminución de la tasa de desempleo, por ejemplo. Así es. Es el doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, a quien le agradecemos esta conversación con Economía y Bolsillo, y queda invitado para un segundo episodio porque el tema tiene mucha tela para cortar. Seguramente, muchísimas gracias y un saludo a toda la región maravillosa del país a la que llega el canal. Muy bien. A ustedes, seguidores, los invitamos a seguir compartiendo todos los contenidos de Economía y Bolsillo también en nuestras redes sociales. Muchas gracias.